Hola, mi nombre es Janet Nava Velázquez, soy ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy les voy a hablar de nuestro trabajo llamado Thermodynamic Simulation and Energy Analysis of a Modified Absorption Heat Pump for Cogeneration Applications. En este momento ustedes van a estar viendo los subtítulos de este trabajo, de este video, y para que pueda tener mayor alcance para las personas hispanohablantes y también para las que hablan en su mayoría el idioma inglés. Este trabajo fue realizado por mí y por mi asesor, el doctor Alejandro Hernández Magallanes. Y ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es el contenido de este video? Les voy a dar una breve introducción del problema que nosotros identificamos. Les voy a hablar del impacto energético y ambiental que este tiene en nuestras vidas. Posteriormente les voy a explicar la descripción del sistema que nosotros estamos proponiendo, los parámetros a analizar y las suposiciones que hicimos en este trabajo, y finalmente voy a mostrar los resultados y las conclusiones del mismo. Y ¿por qué el sector energético es importante para nosotros? Nos está afectando. Es importante mencionar que el sector energético es una de las bases de la economía mundial. Así como nosotros consumimos y producimos energía, nuestro país tiende a crecer al mismo tiempo de manera económica y eso hace que nuestra calidad de vida mejore. Sin embargo, esto sí nos está afectando por la manera en cómo estamos produciendo energía en este momento a partir de combustibles fósiles. Entonces, sí, entre más cantidad de energía pues producimos, y nuestro país crece al mismo tiempo y nuestra calidad de vida también, pues también emitimos esa cantidad de contaminantes al ambiente que finalmente nos termina por afectar en nuestra salud y también incluso en nuestros ecosistemas. Voy a proceder a hablar un poco más sobre lo que mencionamos antes. Y un poco de datos para reforzar las ideas que estuvimos mencionando anteriormente. En la figura 1 podemos ver los sectores que contribuyeron a las emisiones en 2014. Vemos cómo la producción de calor y de electricidad tienen un 25% de las emisiones globales al ambiente. Vemos cómo el sector industrial y el de transporte también contribuyen en su mayoría a estas emisiones. Vale la pena mencionar que no únicamente se contempla el sector energético dentro de la producción de calor y electricidad, sino también dentro del sector industrial y de transporte. Llevan una parte ahí indexada del sector energético. En la figura 2 podemos ver también las emisiones que se estuvieron generando desde el año 1990 hasta el año 2018. Vemos más o menos entre 2002 y 2014 cómo hubo un repunte en las emisiones globales que se estuvieron emitiendo. Entonces sí vemos cómo pues hay un aumento en la cantidad y producción de consumo de energía y al mismo tiempo pues ha ido aumentando las emisiones globales en general en el mundo. Ahora sí me gustaría mencionar un poco sobre la propuesta que nosotros estamos dando en este trabajo, que básicamente es generar energía a partir de una fuente de desecho que ya se da por perdida prácticamente en un sistema, pero que puede ser reutilizada para generar energía de otros tipos. En esta diapositiva estamos viendo el esquema del sistema que estamos proponiendo. Este sistema es una bomba de calor por absorción modificada. Vale la pena mencionar que este sistema ya ha sido analizado antes, pero con otra solución. Nosotros estamos proponiendo una nueva solución para este sistema, que es la de bromuro de litio agua. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa en este sistema? Tenemos 3 niveles de presión y 4 niveles de temperatura. En este caso, en el generador de alta presión y alta temperatura, pues estamos proponiendo que se utilice el calor de desecho de alguna fuente industrial o alguna fuente renovable, en este caso solar, para poder aprovechar ese calor que ya no lo van a utilizar para producir energía en esta turbina. Básicamente se hace aquí un proceso de evaporación y de condensación para obtener calor revalorizado en el absorbedor. Básicamente, ¿qué está pasando aquí? Estamos aprovechando la energía a alta presión y alta temperatura para generar energía eléctrica, en este caso, a una alta, a una alta presión, pero con una temperatura pues media, y pues estamos obteniendo también calor revalorizado a una temperatura también media y a una presión media, que puede ser utilizado también dentro de un proceso industrial. Los parámetros y las suposiciones que hicimos para este trabajo son las siguientes.
Estos fueron los parámetros que nosotros utilizamos para evaluar nuestro trabajo. Evaluamos la eficiencia energética, la eficiencia exergética, las relaciones de presión que tenemos en el sistema, el gross temperature left, que básicamente es el intervalo de temperatura que nos ayuda a conocer la ganancia o el incremento de temperatura en el absorbedor, que básicamente nos dice la revalorización de calor que tenemos en este sistema. Y pues bueno, calculamos finalmente las emisiones evitadas al producir energía por medio de este sistema. Estas son las suposiciones que tomamos en cuenta para llevar a cabo el análisis de nuestro trabajo. Suponemos que el sistema está en un equilibrio termodinámico y que además se encuentra en un estado estacionario. Suponemos que no hay pérdidas térmicas ni tampoco pérdidas de fricción, ni que tampoco le está afectando los alrededores a este sistema, que no hay caídas de presión en los equipos excepto en las válvulas de expansión y en las bombas, que bueno, estas válvulas de expansión son isentálpicas y que bueno, el refrigerante es agua y que este refrigerante no se está arrastrando en la solución de bromuro de litio. Y bueno, que además en el evaporador y en el condensador se está obteniendo el refrigerante como vapor y líquido saturado respectivamente. Los resultados obtenidos en este trabajo son los siguientes. Aquí tenemos los resultados para la eficiencia energética. En la figura 3A observamos que la temperatura de suministro que nosotros proponemos es de 100 grados centígrados. En la figura 3B la temperatura de suministro es de 160. Estamos graficando la eficiencia energética con respecto al GTL, es decir, al intervalo de temperatura en el que se está revalorizando el calor del absorbedor. Vemos cómo a diferentes, a una temperatura constante, en este caso de 100 grados centígrados, las relaciones de presión se ven limitadas a un cierto intervalo de GTL, ¿no? Vemos cómo la eficiencia energética no cambia radicalmente, es decir, se mantiene en un rango del 0.5, 0.52, teniendo un máximo aprox del 0.51, 0.52 en esta curva, con un GTL de aproximadamente del 33%, y vemos cómo al aumentar la temperatura a 160 grados centígrados se permite más las relaciones de presión, recordemos presión alta ante presión media, entonces el sistema puede operar más libremente a unas temperaturas más altas. ¿Qué nos quiere decir esto también? Que a mayores temperaturas y bueno, que se nos permita mayor presión, pues la turbina nos puede generar mayor cantidad de energía. Básicamente eso es lo que nos dicen estas gráficas. Los resultados para la eficiencia exergética son básicamente lo mismo. Tenemos a una figura a una temperatura de suministro de 100 grados centígrados y otra a 160 grados centígrados. Vemos cómo las relaciones de presión se limitan a una temperatura de suministro más baja que con respecto a una más alta, en este caso 160, vemos que se permiten más relaciones de presión. También vemos cómo al tener una temperatura menor de suministro, pues la eficiencia exergética es mayor, ¿no? Sin embargo, al aumentar esta temperatura, pues la eficiencia exergética va disminuyendo en una misma relación de presión. Por ejemplo, en este caso tenemos una relación de 1.1 y tenemos una eficiencia exergética de aproximadamente 0.84, 0.85%, y aquí vemos como a una relación de 1.1 pues sí disminuye en aproximadamente a 64% de eficiencia exergética. Estos son los resultados para la potencia neta del sistema. Vemos como a 100 grados Celsius y a 160 grados Celsius pasa la misma situación que en los dos casos anteriores. Tenemos GTLs que están topados a las relaciones están limitados a las relaciones de presión cuando tenemos una temperatura baja de suministro, y tenemos GTLs más amplios cuando tenemos una temperatura más alta de suministro. También vemos que la producción neta de energía es mayor cuando tenemos temperaturas más altas de suministro y por el mismo tema de que se permiten relaciones más altas de presión. Sin embargo, vemos que a 100 grados Celsius, bueno, la potencia neta se ve limitada a aproximadamente 320 kilowatt de producción, ¿no? Y bueno, estos son los resultados para la potencia neta.
Finalmente obtuvimos las emisiones evitadas al utilizar este sistema para generar energía. Utilizamos la temperatura de 160 grados Celsius debido a que nos permite mayores relaciones de presión y justo hicimos la corrida para relaciones de presión que van desde 1.1 hasta 13. Vemos cómo este sistema nos permite producir energía de aproximadamente 220 kilos a los 500 kilowatts de producción y bueno, generando energía con este sistema podemos evitar de un orden de 1000 a 2300 toneladas de emisiones de CO2 equivalentes al año. Finalmente voy a dar las conclusiones de este trabajo. Finalmente, las conclusiones al trabajo realizado. Primeramente, me gustaría mencionar que los análisis que realizamos en el sistema que vimos aquí propuesto son nuevos totalmente. El sistema no tiene mucho que se propuso, entonces nosotros estamos obteniendo pues las condiciones de una nueva sustancia para este sistema, entonces son realmente nuevos. Y bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones de este trabajo? Vimos que podemos variar las temperaturas, o en este caso nosotros variamos las temperaturas de suministro de 100 a 160 grados Celsius. Obtuvimos GTLs con estas variaciones del 5 al 35 de variación de grados centígrados y, grados Celsius. Y bueno, tuvimos relaciones de presión que fueron desde 1.1 hasta 13. Que vimos también que la eficiencia térmica pues no varía tanto con respecto a cómo cambiamos la temperatura de suministro, más o menos se obtuvo o varió en un intervalo de 50 a 53%. Sin embargo, pues bueno, la eficiencia exergética ahí sí vimos cómo cambió, cómo disminuyó cuando aumentábamos la temperatura de suministro. Vemos que a una temperatura de suministro de 160 grados Celsius, pues se obtiene una eficiencia exergética de aproximadamente 81%, una relación de presión del 8. Y bueno, la potencia neta también vemos que a temperatura más alta pues se obtiene mayor potencia neta justamente por lo que mencionábamos de las relaciones de presión que entran y que salen de la turbina, donde se genera la mayor cantidad de potencia del sistema. Y pues bueno, vemos que se alcanza esta temperatura de 160 grados Celsius de suministro con un GTL de aproximadamente 22 grados Celsius, 22-23. Y bueno, la mínima potencia neta que obtenemos en este rango de temperatura es de 202 aproximadamente kilowatts. Y bueno, ya finalmente las emisiones evitadas pues variando a 160 grados Celsius y diferentes relaciones de presión, podemos evitar con la generación de esta potencia que mencionamos de 202 a 500 kilos, pues podemos evitar más o menos entre 1000 y 2300 toneladas de CO2 equivalentes al año. Entonces, pues bueno, básicamente estos fueron los resultados de nuestro trabajo. Cualquier cosa voy a estar a la orden por correo y bueno, aquí estaré para contestar sus preguntas y sus dudas.